PYME en toda Centroamérica. Algunos datos importantes de la relevancia que dentro del parque empresarial de Guatemala, y yo creería que en toda Centroamérica, tiene el sector de micro, pequeña y mediana empresa. Yo tal vez quisiera iniciar mencionando que Guatemala tiene un lugar, no sé si llamarle privilegiado, pero bastante especial en este tema del crecimiento para 2020 en el marco de la crisis mundial por la pandemia y las proyecciones de crecimiento. Luego el Banco Central de Guatemala se espera cierre del 2020, el Fondo Monetario Internacional es lo que proyectaba, y además también una proyección para 2021 de las más grandes en toda Centroamérica, en la región SICA de 8 países. En ese sentido, para mí es importantísimo poner esto en contexto porque debido a varias razones, un sector exportador fuerte, remesas que no disminuyeron, en todo lo contrario, aumentaron en Guatemala, entre otros, da digamos, punto de partida, un decrecimiento que es el de los menores que hay en toda Latinoamérica. En promedio, de acuerdo al Fondo Monetario, el 2020 va a decrecer en 7%, Guatemala lo hará en -2, -1.8, 2.5, y un crecimiento para 2021 esperado bastante grande. Ahora, ¿cuál va a ser el rol del sector MIPYME? Ya lo decía Gloria, estamos hablando del 98% del parque empresarial, el 80% de los empleos y el 40% del Producto Interno Bruto. El rol va a ser fundamental en la potencialidad de crecimiento económico para Guatemala en el 2021. Ahora, es importante conocer también como las características del sector MIPYME en Guatemala y de acuerdo, solo un poquito para compartir algunos datos, de acuerdo a Mineco, 38%, el 29% del sector MIPYME está en el sector comercio. Y este sector ha sido uno de los más afectados por la crisis económica en el 2020. Baja en el consumo, cuarentenas, restricciones al comercio por cierre de negocios, cambios en los patrones de consumo debido a la pandemia. Es una obligación para el sector comercio renovarse inmediatamente o prácticamente morir. Entonces, si tenemos una tercera parte prácticamente del sector MIPYME dentro de comercio, es realmente vital atender este sector económico para que el sector MIPYME pueda reactivarse en 2021 y por ende ayudar al crecimiento económico, volviendo a decir que el parque empresarial está 98% conformado por el sector MIPYME. Ahora, otro tema importante para mí es que dentro del universo de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el 98%, si desagregamos ese 98%, tenemos prácticamente un 80% que es microempresa, un 9% más o menos pequeña empresa y el restante para llegar al 98%, perdón, es 88% microempresa, 9% pequeña y el restante mediana. Entonces, esto también es clave porque incluso dentro del universo MIPYME, a veces hay que tener en cuenta estas características de cada uno de estos subsegmentos, ¿no? Micro, pequeña y mediana. Porque de la micro a la mediana hay un salto bastante grande dentro de sus características, ¿verdad? Por ejemplo, micro, pequeña, de acuerdo al Acuerdo Gubernativo 211-2015, de 1 a 10 empleados, pequeña de 11 a 80 y la mediana de 81 a 200. Entonces estamos comparando una microempresa tal vez de 5 empleados, donde está el 88% de todo este MIPYME, con medianas que tienen hasta 150 o 200 empleados. Entonces, es importante esto por varias razones, por las características propias de cada uno de estos subsegmentos, ¿verdad? Y un plan de recuperación debería de tomar en cuenta esto. Y también importante para mí, cuando la pregunta dice cuál sería el rol de la MIPYME, para mí enfocarse en la micro y pequeña, esa subsegmento de la MIPYME, micro y pequeña, es importante también por la permeabilidad en el territorio que estas tienen, porque si uno se pone a ver la cantidad de empresas
que hay de acuerdo a cada subsegmento, por supuesto en los 3 casos y en todos los casos, en el departamento de Guatemala es donde está la gran concentración de empresas. Sin embargo, si uno ve la distribución de los diferentes, perdón, se me cerró el micrófono, entre los diferentes departamentos de Guatemala, es la micro y pequeña la que está menos concentrada. Hay, por ejemplo, en la microempresa, hay diferentes departamentos donde hay una gran concentración de empresas, siempre Guatemala siendo el primero, pero luego hay una permeabilidad en la territorialización de esto. En cambio, en la mediana, prácticamente fuera de Guatemala, y ya no se diga en la grande, fuera de Guatemala hay poquísimas, casi nada, ¿verdad? Entonces, es importante también tomar en cuenta esto porque cualquier política pública que pueda ir dirigida específicamente a garantizar las necesidades o a satisfacer las necesidades de la micro y de la pequeña empresa, no solo va a ayudar al crecimiento económico, porque ahí está el gran número de empresas de la MIPYME, sino también que estamos ayudando a territorializar ese crecimiento económico y no solo concentrarlo en la capital y sus alrededores. Para mí esto también es clave cuando hablamos del rol de la MIPYME en el crecimiento, porque si nos enfocáramos en la mediana y la grande, por supuesto hay un buen cantidad del Producto Interno Bruto que ahí se genera, pero la cantidad de empleos no es tan significativa como en la micro y pequeña, y además los beneficios se concentran en una zona territorial específica y limitada. Entonces, hay que tomar en cuenta eso cuando hablamos del rol de la MIPYME, su territorialización, la segmentación entre micro, pequeña y mediana, y como tercer punto también la sectorización. Ya decía yo, una tercera parte de la MIPYME está en el sector comercio, uno de los más afectados por la crisis mundial, y por ende también cualquier respuesta de política pública tendría que ir focalizada a estos elementos. Por aquí me quedará yo con mi primer análisis, Gloria. Doctor Guillermo Díaz, y luego tomar los elementos que se están mencionando, que me parece muy importante, y que a quienes tienen una microempresa o pequeña empresa les va a interesar muchísimo que pudiéramos ampliar más adelante. Doctor, tiene la palabra. Gracias, Gloria, muy amable. Siguiendo con lo que mencionaba Saúl Díaz, creo que es importante también remarcar o contextualizar la importancia en el tejido empresarial guatemalteco de la micro, pequeña y mediana empresa, y tal vez desde una perspectiva empresarial. Y aquí pues voy a hacer uso como académico ahí, sin abusar de lo que nos dice la teoría. En estrategia empresarial hay algo que se llama el arte de judo. Y el arte de judo se llama precisamente porque en el judo no importa el tamaño ni el peso, sino la agilidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y digo esto porque precisamente tal vez no fue tan grande la caída en la economía guatemalteca como fue en otros países, que para contextualizarlo bien es como si antes de la pandemia hubiéramos tenido un billete a 100, nos quitaron 1.5 con la pandemia, nos quedamos en 98.5 quetzales, y ahora esperamos recuperar un 3%, de tal manera que al final de este año esperaríamos tener 101.5 quetzales, es decir, de alguna manera vamos a estar un poquito más arriba del 100 que teníamos antes desde luego, pues lo que perdimos no podemos dejar, pero vamos a estar un poquito mejor. Entonces digo esto porque precisamente ese tamaño de las empresas, del tejido empresarial, fue lo que les permitió tener esa resiliencia o tener esa adaptabilidad, ¿sí? Es decir, yo me recuerdo cuando empezamos esto, empezamos a hablar con colegas y etcétera, y las mismas experiencias que hemos tenido a través de la universidad, vimos cómo se fue dando esa adaptabilidad. Me recuerdo haber hablado con una colega que tiene una empresa textil de pequeña escala o pequeña empresa, y me decía, bueno, mira, ahora estoy aquí haciendo mascarillas, porque eso es lo que está en la demanda. Y también vimos a personas que son vendedores ambulantes, pues que de pronto también incluyeron dentro de su portafolio de ventas, pues las mascarillas y todo lo que se estaba estilando en ese momento, que era de gran demanda, productos de limpieza, etcétera. Nosotros en la facultad apoyamos un
esfuerzo de apoyar a emprendedoras, mujeres en la Academia de Mujeres Emprendedoras, conjuntamente con la Embajada estadounidense. Y cuando terminamos ese proyecto de capacitación, bueno, nos sentamos con ellas a platicar y que nos contaran un poco, más allá de las estadísticas. Y lo que nos sorprendió cuando hicimos la encuesta de evaluación de impacto es que ellas nos decían que les había ido bien, a pesar de la pandemia, les había ido bien. Entonces, bueno, ya tenemos la encuesta que nos dice el qué y el cuánto, entonces veamos lo cualitativo y vamos al cómo y el por qué. Lo que encontramos es que ellas, primero, pues, con toda la capacitación que se recibieron con uso de redes sociales, que fue algo que se expandió exponencialmente con toda esta pandemia, pues lograron aperturar nuevos mercados, tanto geográficamente como en productos, en clientes. Recuérdense que hay muchas formas de crecer, no solamente a través de más clientes, sino a través de más productos en el portafolio y también a través de más mercados. Entonces, un efecto positivo, una externalidad positiva, como decimos los economistas, para ellas fue el que crearon vínculos en esta academia. Entonces, de pronto, entre ellas mismas empezaron a comprarse, a venderse, y entre ellas mismas empezaron a referirse. A veces son cosas que no pasan en la gran empresa. Y me recuerdo aquí una colega que tenemos en el programa Academia Empresa, que recientemente nos dio una plática y que decía que el paradigma empresarial antes era, bueno, voy a ver yo a quién conozco para ver con quién voy a negociar. Ahora el paradigma empresarial es, bueno, voy a ver quién me conoce a mí para ver quién me puede referenciar o quién me va a comprar. Entonces, es una lógica totalmente inversa a la que teníamos antes. Es decir, recordemos que hoy día en los mercados el consumidor tiene N cantidad de proveedores o una oferta abundante y por consiguiente, pues, él puede decidir a dónde compra. Y eso fue precisamente una de las ventajas que aprovecharon la pequeña y la mediana empresa, esa adaptabilidad de poderse reconvertir rápidamente. Me decían ellas, miren, cuando el comercio formal de centros comerciales estuvo cerrado por la pandemia, pues nosotros pudimos estar abiertos. Tuvimos que adaptarnos a ir a hacer el delivery, como se le estila decir hoy día, o la entrega a casa. Y a mí me sorprende que a pesar de que ya se ha abierto, buena parte de los centros comerciales, pues todavía lo veo en algunos lugares, que hay personas que todavía siguen comprando el pan que le llevan a la casa, o los almuerzos, o los ceviches, por decir algún fin de semana, a pesar de que hay restaurantes abiertos. Lo que quiero decir es que en medio de todo esto ha habido, como bien decía Saúl, ha habido un cambio de patrones de conducta, y esos cambios de patrones de conducta ha ido también por el lado del consumo. Si bien es cierto, vamos regresando a una normalidad, también es cierto que hay un nuevo paradigma que no sé cuánto va a durar, que hoy día se le está llamando la economía de bajo contacto, y ahí es donde se abren oportunidades. Hablaba yo el otro día, por ejemplo, con alguien y me decía que Guatemala, por no ser un país tan masivo en términos de turismo, o al menos no lo somos tanto como Costa Rica, que casi nos triplica el número de turistas que viene a Guatemala, pues para un turista que es conservador, que todavía va a tener miedo a la pandemia, Guatemala es un lugar ideal, porque sabe que va a venir aquí a disfrutar de un país maravilloso, con poco turistas o poco contacto. Entonces esa economía de bajo contacto que todavía va a prevalecer por algunos meses más, o quién sabe cuánto tiempo más después de la pandemia, pues va a generar una oportunidad. Es decir, a pesar de que se abran centros comerciales, se abran centros de recreación, etcétera, muchos de los consumidores ya se adaptaron a patrones de conducto de recibir en casa, les va a dar temor, y ahí es donde está la oportunidad. Y decía de nuevo, para la pequeña y mediana empresa, retomando lo que decía Saúl, pues recordemos que también el sector servicios después del comercio tiene una importante participación, y ahí ya está medido en las nuevas cuentas nacionales en el PIB, cuando ya incluyen, por ejemplo, todo lo que son servicios de mecánica y todo lo que es en los nuevos servicios de restaurante y alojamiento. Pues ahí está de nuevo, ahí está la oportunidad, porque nos estamos saliendo de un enclaustramiento que nos vio forzado por esta situación, y de nuevo tal vez no vayamos corriendo a los restaurantes, pero sí tenemos una necesidad de alimentación. Y yo me recuerdo que una de las primeras pláticas que vimos en Academia Empresa, yo les decía a las personas en esa oportunidad que empezaran a pensar en esa atención hacia el usuario final, que si no habían considerado incluir el costo de distribución, que ya no se lo ponga por aparte al cliente, sino de una vez dentro del precio, y que fueran generando toda la cadena logística, y eso es un poco lo que se dio. Entonces, de nuevo,
hay oportunidades ahí, yo lo he visto en servicios, si quieren, tal vez más en la microempresa, personas que vienen aquí a mi hogar y de pronto nos hacen el servicio de corte de cabello, tinte y todo a todos los miembros del hogar, personas que pues cuando tuvieron que cerrar ofrecieron grooming o para las mascotas, etcétera, consultorios ahora que hay por teléfono. Yo veo ahí los bancos también que se están uniendo a esta nueva tendencia de decirle, bueno, contrate usted su seguro y va a tener ahí un servicio de teleconsulta por si le da miedo ir y no necesita pues una auscultación tan extensiva o invasiva, pues puede hacer una llamada telefónica, etcétera. Entonces, toda esa nueva dinámica que está generando creo que es una oportunidad, como ya he dicho, y que la aprovecharon, como le digo, en los estudios que nosotros hemos hecho, y de nuevo, tanto en el comercio como en otras latitudes o en otros servicios, todo lo que antes estaba detenido, por ejemplo, el transporte, pues ahora ya hay oportunidad de que se mueva y ya nuevamente los servicios de mecánica se van a reactivar. Yo miro mucha oportunidad ahí. El turismo interno, obviamente, con toda la restricción que tenemos, y obviamente somos seres nómadas, historia de la humanidad nos lo dice, pues necesitamos salir y vamos a tener que salir, aunque sea a la Antigua, a Tecpan, a donde sea, pero vamos a salir y ahí de nuevo está la oportunidad. Obviamente con los protocolos de bioseguridad, como le llaman hoy día, o sanitarios necesarios, las distancias respectivas, se va a ir dando de nuevo esa dinámica de negocio. Así es que yo creo que el 2021 es un año de positivo, cuando menos va a haber una recuperación de 3%, como ya lo dijeron, y es ahí a donde vamos. Como bien decía Saúl, pues fuimos resilientes en tanto y en cuanto de que no cayeron las remesas. Recordemos que las remesas al final casi la mitad va a consumo. Se mantuvo esa parte muy importante que pesa en la economía, más de 8 de cada 10 quetzales son provenientes del consumo, y el consumo es importante porque si hay consumo, pues hay producción, hay distribución, hay cadena logística, etcétera, etcétera. Y por último, pues como le digo, la crisis también genera oportunidad y lo hemos visto. Yo me recuerdo que dentro de todas esas entrevistas hablé con algunas personas del sector transporte que se dedicaban al transporte de personas de call center, y de pronto cuando los call centers van a el trabajo remoto, se quedan sin empleo, etcétera. Y me dice, mire, lo que hice fue reinventarme, ese famoso concepto que se puso de moda ahora, y se fue al segmento de mensajería. Entonces ahora ya no es transporte de personas, en la medida que estuvo cerrado, pues se fue a la mensajería, porque el delivery, personas que tienen que entregar paquetes, mercadería, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde va la gran oportunidad. Creo que lo que tenemos que hacer como pequeños y medianos empresarios es buscar esa oportunidad, no pretender seguir en lo mismo, porque como ya sabemos, no vamos a obtener resultados diferentes, sino adaptarnos a las nuevas necesidades, y ahí pues como seres humanos lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Así es que yo con eso terminaría, Gloria, para no exceder más tiempo. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias, los aportes están siendo bien interesantes. Voy a retomar algunos aspectos que se mencionaron. Me llama la atención muchísimo lo que Saúl indica, que para poder contribuir en una política pública, en un contexto que se pueda realmente desarrollar la MIPYME, sobre todo después de una crisis, él habla de una segmentación, es decir, entender al sector primero segmentándolo, y interpretado esto como que las necesidades de la microempresa no son iguales a la pequeña y no son iguales a la mediana. Esto es muy importante para lo que va a continuar. Luego, me gusta y me llama muchísimo la atención la territorialidad. Ese es otro aspecto que muchas veces no se consideran, y no es lo mismo las empresas que se están desarrollando dentro de lo que es el departamento de Guatemala, la urbanidad, la ciudad, comparado con las empresas que se desarrollan con otro tipo de limitantes en acceso a los servicios para hacer este desarrollo, y que están en la territorialidad. Esa economía local que debe ser vista desde otro punto de vista, una contribución local de sus autoridades, cómo se desarrolla ese mercado local y cómo se expande hacia un mercado nacional e internacional. El otro punto que toma Saúl es con respecto a la sectorización, y un poco de esto abordó el doctor Díaz, ¿verdad? Cuando habla de las oportunidades. Esto muy, muy interesante también, de cómo se levantaron las empresas ante la crisis, el sector particularmente,
y él hablaba de la resiliencia de la microempresa. Es decir, lo traslada a la adaptabilidad de reconvertirse. Y eso fue una realidad. Veamos entonces las ventajas y desventajas de estar dentro del marco de un sector, ¿verdad? Esa microempresa que puede ser tan pequeña, pero que es tan resiliente a los cambios, y cómo podemos aprovechar entonces las circunstancias que nos vienen. Yo ahí introduciría un poco el tema que nos trae hoy, que es conversar un poco sobre ese plan para la recuperación de la economía que propone desde la política pública el gobierno actual, y ver si realmente este sector puede tomar provecho de las acciones que se proponen o definitivamente quedan al margen de esa propuesta. Porque esto es interesante, el sector MIPYME necesita de ese apoyo gubernamental para poder continuar en su dinámica. Me podrán decir, mire, independientemente que si nos ayuden o no, nosotros continuamos. Y eso es cierto en cierta medida, pero también necesitamos ese contexto de la política pública que logra apoyar para terminar de potencializarla. Entonces, hemos examinado que el plan de recuperación tiene algunos aspectos muy puntuales que llaman la atención, que los veo como que son para que puedan aprovecharse dentro del sector MIPYME. Uno de ellos, ya lo mencionaba en 2 días, es cómo generar y promover protocolos de bioseguridad para robar. Y aquí podemos mencionar el sector turismo en general, ¿verdad? Cuyas empresas que están encadenadas, la mayoría son MIPYMEs, y que han tenido que adaptar estos protocolos. La otra de las medidas es facilitar el acceso a instrumentos financieros. Esto tal vez podemos ampliar en el conversatorio, cómo es que entra en juego, y ahí se hablan de leasing, que por cierto la ley se acaba de aprobar, el factoring que ya estaba aprobado desde el año 2019, habla de capital semilla para nuevos emprendimientos, de una red de inversionistas que promuevan estos emprendimientos, y luego de fondos de garantía para la agricultura. Un poquito de que nos conversemos qué se puede aprovechar ahí. Y finalmente, dentro de este tema que es muy amplio, se habla de fortalecer las cadenas de valor de alta capacidad de empleo. Por supuesto, cuando hablamos de alta capacidad de empleo, todos quisiéramos desarrollar ese tipo de negocios económicos que por supuesto van a ver una expansión de empleo. ¿Por qué? Porque perdimos empleos. En la práctica se perdieron muchísimos empleos y ahora lo que queremos es recuperarlo. Y dijimos al principio que el sector MIPYME es el que ofrece el 80% del empleo en Guatemala. Y me pregunto, ¿qué pasó con todos esos empleos y sobre todo los sectores más golpeados, como fue justo la cadena del sector turismo, la cadena completa del sector turismo, muy golpeada, los hoteles, restaurantes? Entonces, ¿qué pasa? En esto se está ofreciendo una recuperación por medio de cadenas de valor de alta capacidad. Ya lo decía el doctor, pero con esto para darle la palabra, que hay que buscar las oportunidades. Veamos entonces, por parte de ustedes, cómo consideran que va a impactar, qué oportunidades son las que estamos viendo, o definitivamente dentro del debate vemos que no, que estamos quedando aislados. Magíster Saúl tiene la palabra. Muchas gracias, Gloria. Bueno, con este tema del plan de recuperación económica, yo lo primero que puedo mencionar es que el hecho de tener un plan ya es algo positivo. Mencionaba en la introducción, Gloria, que no tiene una temporalidad clara de hasta cuándo va a llegar, pero sí cuándo debe iniciar. Digo esto porque, digamos, como economista siempre veo todo relativo. A nivel de Centroamérica no existen, todos los países, no todos los países tienen un plan específico, ¿verdad? Entonces yo creo que como punto de partida, dar ese optimismo en el tema del plan. Ahora, viendo el plan específico en sus 3 ejes, ¿no? En el eje de, como lo decía Gloria, de recuperación y generación de empleos, el otro de atracción de inversiones estratégicas, y el tercero de fomento al consumo de bienes y servicios, y tal vez voy de tercero a primero. Creo yo que el tema de fomento del consumo de bienes y servicios guatemaltecos es uno de los primeros o de los más importantes en
relación a la MIPYME, porque bien lo decía el doctor Díaz, en el sentido de es el consumo el que le genera la dinámica a la economía y principalmente a la MIPYME y a los sectores en los que la MIPYME están concentrados, ¿verdad? Ya decíamos ambos que por un lado es comercio y por el otro lado es servicios, si no me equivoco, más o menos ahí están el 70% de las MIPYME en esos dos sectores. Entonces es clave el tema de la estimulación de la demanda, ¿verdad? Ahí queda un poquito vago en el plan cuáles son los mecanismos específicos para hacer esto, pero creo que en esencia eso es, digamos, importante. Ahora, viendo en el tema en el segundo, del tercero al segundo, en el eje de atracciones e inversiones estratégicas, por supuesto, tiene mucho sentido y eso son medidas anticíclicas, como le llamamos nosotros los economistas, ¿verdad? Cuando hay una crisis, el gobierno se pone a hacer mucha inversión pública, carreteras, aeropuertos, etcétera. Eso genera empleos a través de la construcción, pero sin embargo son temas muy puntuales, sí anticrisis, sí anticíclicas, pero que al final no, a largo plazo, digamos, tampoco, y viéndolo desde el sector MIPYME, no están generando un impacto duradero, específico, ¿verdad? Yo creo que se requieren acciones específicas desde este plan de recuperación para este tema, ¿verdad? Y luego hay otros asuntos en el eje de atracción de inversiones estratégicas como relocalización, nearshoring y otros que creo que va mucho más hacia la gran empresa y al gran capital que a otros, ¿no? En el tema de empleos, yo pensaría que es importante, porque yo le hizo mucho énfasis en el tema de acceso a instrumentos financieros. Para mí esa es una clave en el sector MIPYME, la liquidez que puedan tener estas empresas. El acceso a financiamiento es importantísimo en una época de crisis para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, y aquí hay que manejar las cosas con pinzas, porque yo opino personalmente que en una época de crisis podemos estar tentados a hacer dos cosas. Uno, a generar un sobreendeudamiento en micro, pequeñas y medianas empresas, por un extremo, y por el otro, a simplemente generar muchos fondos en la banca, mucho ofrecimiento de crédito, pero manteniendo los mismos requisitos que en época de bonanza, lo cual realmente es contradictorio y simplemente va a haber una sobreliquidez en los bancos y no va a fluir el tema del crédito. Entonces yo creo que en ese sentido habría que hilar fino en el plan de recuperación, pensaría yo, esa sería una de mis sugerencias, hilar fino para conocer las necesidades y el contexto actual y la situación actual de cada uno de estos segmentos, ¿verdad? De la micro, de la pequeña y mediana, sus necesidades de capital. Vuelvo y repito, no es lo mismo. Las microempresas probablemente necesitan créditos revolventes de corto plazo, rápido, que puedan activar sus ventas, etcétera. Pero la pequeña y mediana probablemente necesite otro tipo de productos, como lo puede ser el leasing, ¿verdad? Que como decía Gloria, ya tiene su ley y que de hecho es bastante interesante que haya un marco regulatorio para esto. Eso es por un lado, pienso yo. Y luego por el otro, que también habla el plan de recuperación sobre capital semilla, red de inversionistas. Nosotros como Swiss Contact estamos ejecutando un proyecto que busca facilitar y fomentar este tipo de inversiones no tradicionales, de financiamiento, perdón, no tradicionales, a través de red de inversionistas ángeles, fondos de capital semilla, capital de riesgo, etcétera. Esto es principalmente ya para la creación de nuevas iniciativas empresariales, principalmente pequeñas y medianas, pero este tipo de herramientas, de instrumentos financieros no tradicionales es bastante clave, y principalmente tomando en cuenta lo que decía el doctor Díaz sobre la reinvención que se ha dado en el tejido empresarial guatemalteco y yo diría regional, ¿verdad? Hay, yo lo decía, nuevos patrones de consumo. El doctor decía, me encantó el tema de la economía de bajo contacto, ¿verdad? Es solo el hecho de estar en una dinámica de economía de bajo contacto, por supuesto, transforma los modos de negocio, los modelos de negocio actuales, pero también crea la oportunidad para generar nuevos modelos de negocio que al menos en Guatemala no existían. Y eso es importante
para aprovechar de la crisis esa oportunidad, pero es necesario estos instrumentos financieros no tradicionales como el capital semilla, red de inversionistas ángeles, capital de riesgo, en inglés le llaman equity, al menos a nivel micro, que es decir, comprar un poco la participación de una nueva empresa. Este tipo de acceso a herramientas financieras no tradicionales para mí es importante en los segmentos de la pequeña y mediana empresa, para poder generar esa recuperación activa. Y bueno, tal vez un punto importantísimo que creo yo que es vital es el tema de la bioseguridad. El doctor lo decía, me gustó, somos nómadas, no vamos a salir. De hecho, hay mucho estrés psicoemocional, incluso por estar tanto tiempo encerrado. Realmente es necesario salir. En algún punto esto va a volver a suceder. Probablemente el paradigma de la economía de bajo contacto persista, pero de todos modos habrá que salir. Y para cuando esto suceda, este tema de bioseguridad es clave, y fortalecer las capacidades en la MIPYME, en donde hay, por lo general, una economía de mucho contacto en el tema de servicios y en el tema de comercio. Es importantísimo este tema de la bioseguridad. Entonces yo creo que el plan también debería no solo de dar lineamiento sobre lo que significa la bioseguridad, sino también fortalecer las capacidades en este sentido, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nos aliamos en su momento, el año pasado, con Universidad Galileo para capacitar a más de 1.200 micro y pequeños empresarios en línea, a nivel virtual, para el tema de bioseguridad. Pero esto, por supuesto, podría venir, por ejemplo, de INTECAP y de otras instituciones del Estado que pudieran facilitar este tema. Por ahí me quedo, Gloria. Gracias, Saúl. Fíjate que vamos a darle una dinámica muy interesante con esa participación que estoy recogiendo del público. Primero, preguntas, podemos ampliar, doctor Díaz, un poco este concepto de economía de bajo contacto, que creo que por primera vez lo estamos escuchando, muy interesante, para que aclare al público, pero después nos gustaría escuchar un poco más de estos impactos a nivel sectorial, es decir, la composición de la MIPYME mayoritariamente está en comercio. O sea, cuando nace una empresa, una microempresa o una pequeña empresa, surge para comerciar, es decir, compra y vende. Y eso sucedió muchísimo ahorita con la pandemia, pudimos verlo con el fenómeno de las mascarillas. Todo el mundo andaba buscando las mascarillas porque había una escasez. Y ahí se cumplió la ley de la oferta y la demanda, que ustedes los economistas pues la utilizan mucho, y de verdad, a mayor demanda, mayor precio, y eso sucedió con las mascarillas, estaban carísimas. Pero sucede que la composición entonces, en primer lugar y mayoritariamente, es comercio. Hay un segundo lugar que está ocupando hoy por hoy, que es servicios. Y el sector servicios ocupa también un buen porcentaje del sector. Y seguido, pues vamos a tener la composición de empresas agrícolas, agroindustriales y, por supuesto, voy a separar el sector turismo. El público quiere escuchar cuál es ese impacto que se espera en esta perspectiva económica a nivel sectorial. El doctor Guillermo Díaz, le dejo a usted esta pregunta. Perfecto, gracias, Gloria, muy amable. Sí, si quiere empiezo por la agricultura. Recordemos que la agricultura tuvo la ventaja precisamente por esa economía de bajo contacto, es decir, porque no estaba tan sujeta al acercamiento físico, sino era más de distanciamiento físico, que no cerró totalmente, y de hecho fue la única que creció el año pasado alrededor de 1.5%. Caso contrario, por ejemplo, en el comercio, que ahí sí sufrió el cierre total por un buen tiempo y después parcial, o los servicios, como el que usted mencionaba, de todo lo que es alojamiento por el turismo, tanto interno como externo. Entonces, lo importante fue que, de nuevo, el comercio, a pesar de eso, siguió manteniéndose, porque todos tenemos necesidad de consumo. Teníamos necesidad de abastecernos en nuestras necesidades básicas de alimentación, etcétera. Y pues de alguna manera se dio esa dinámica. Y de servicios también.
yo me recuerdo, yo no tal vez voy a ejemplificar, una chef muy famosa que parte de su menú es explicarle a uno qué es lo que se está cocinando, etcétera, y cuando cerró, pues ella no se detuvo, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando nos vimos en nuestro congreso facultativo, y le digo, mire, chef, ¿y cómo le ha ido? Pues fíjese que ahí seguido adelante. ¿Y qué le hizo? Pues le mandaba a las personas lo que iban a degustar en delivery, con un empaque especial para que los conservaran, y etcétera, etcétera. Y ahí estuvo. Otro caso que estamos escribiendo con una colega de Cucultéis de Tour Gastronómico, la acabamos de reentrevistar después de un año, y yo le digo, mire, Rebeca, ¿y cómo le fue? Pues fíjese que con eso que, como usted bien decía, Gloria, la demanda de alquileres bajó, pues pude rentar un nuevo local en la antigua, y entonces ahora estoy también en una especie de economía solidaria, en un colectivo, y ahora vendo un montón de productos, etcétera. Lo que ya mencionaba de las redes que se fueron creando en este programa de Academia Empresa, una señora de Chiquimula me dice, mire, Guillermo, yo antes compraba 5 o tostaba 5 quintales de manía a la semana, ahora son 10. ¿Por qué? Porque no aproveché todo lo que me dio la virtualidad. Ahora ella va al transporte y despacha manía para Puerto Barrios, como lo hace como para acá la ciudad de Guatemala, porque es esa facilidad de contactos que le permitió las redes sociales, hasta incluso a que Saltenango despacha su manía. Entonces, aún en que estuvo cerrado, lo que estoy tratando de transmitir es que tenemos que salir de toda la caja que tradicionalmente tenemos y buscar nuevas formas de hacer negocio. Y ahí voy a la economía bajo contacto. Yo sé que van a haber personas que de pronto van a tener miedo de regresar al gimnasio, pero necesitan hacer ejercicio. Su cuerpo está acostumbrado, lo desean. Entonces ahí es donde se abre la oportunidad, y ahí lo enlazo con lo que dice Saúl del Capital Semilla. Yo puedo hacer mi gimnasio virtual. Las personas pueden tener ahí en su casa su caminadora, su bicicleta, su elíptica, lo que usted quiera, pero necesitan a alguien que les vaya haciendo la UPA, y se conectan allá a su, como dice una empresa de telefonía, a la internet, y ahí el coach les va guiando, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vamos a necesitar estas nuevas formas de ver cómo llegar a prestar los bienes y servicios. Entonces, en agricultura el panorama va bien, vamos a crecer casi igual que el año pasado. En comercio hay una recuperación importante, lo mismo que en servicios, como ya mencioné, cuando menos ahora ya hay restaurantes donde pasar a comprar algún menú, lo que sea. En alojamiento también ya se está dando por el aspecto del turismo interno, y lo vimos desde el año pasado, cuando fueron las fiestas de fin de año, pues hubo oportunidad de que muchos viajaran, etcétera. Y creo que eso se va a mantener. Entonces, ese 3% de crecimiento global, hay oportunidad que todos lo aprovechemos. Creo que el gran desafío es pensar cómo aprovecharlo. Y ahí es donde viene el concepto de la adaptabilidad, buscar de nuevo insertarnos como pequeña y mediana empresa en las nuevas tendencias de todo lo que es el marketing digital. Eso es algo muy importante. Y recordemos que el consumidor ahora también está buscando experiencias. Yo no sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, hacer una cata virtual de vinos, y sin embargo se dieron. Hay personas que pagan por eso, y yo sé que tal vez uno no se va a hacer millonario, pero yo veo que hay gente haciendo negocio de eso, y no estoy hablando de países del primer mundo, estoy hablando aquí en Guatemala. Yo quise ahorita apoyar una fundación precisamente para el Día del Cariño, que le mandaban a uno su menú a su hogar, etcétera, el día viernes. Y pues me sorprendió que ya no había espacio, porque obviamente son muy limitados, no tienen una logística como para atender a miles de personas, pero sí algunas personas para poderles mandar el delivery y que puedan degustar en su casa, etcétera, con las instrucciones, y uno se conecta a la internet y ahí le dan la explicación técnica que está comiendo, cómo debe calentarlo, conservarlo, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, hay esas oportunidades. Sí, de acuerdo con que los servicios financieros, ustedes se dan cuenta, también son de los que han crecido y seguirán creciendo. El crédito pues no se interrumpió, ni siquiera cayó, se mantuvo en un 5%. La importancia de lo que mencionaban de la inversión extranjera, en la medida pues de que se den nuevos proyectos de inversión. Recordemos que cuando se da una inversión extranjera directa, que es crear un nuevo edificio, una nueva fábrica, etcétera, prontamente se genera un empleo en la construcción.
donde se genera un ingreso para esa familia que va, si ustedes quieren, a la tienda de la esquina, a la tortillería, al panadero, etcétera, y ahí empieza a actuar toda la cadena. Como nosotros hicimos en economía, siendo un economista francés de hace mucho tiempo, toda oferta crea su propia demanda. En el momento que todas las personas o las personas tienen un ingreso en su bolsillo, en ese momento se reactiva la comida y consumen a otro, esa otra persona consume a otro y así se va dando el encadenamiento. Entonces, creo que el gobierno está haciendo las mejores intenciones y algo muy importante también que vale la pena resaltarlo en este foro es que en un país como Guatemala, donde siempre ha habido un paradigma dominante que es más proempresarial y menos pro gobierno, pues la pandemia nos vino a evidenciar aquí en cualquier parte del mundo que necesitamos tanto mercado como Estado o gobierno. Entonces necesitamos políticas públicas y como bien leí ahí en el foro, necesitamos que estos gobiernos locales se activen también. Las municipalidades tienen que tener una oficina de desarrollo local. Yo no sé por qué muchas no lo tienen aún, pero ese es un mandato, lo deben de tener para poder potencializar en todo lo que es el desarrollo local, ver cuáles son las fortalezas del municipio, cuáles son los recursos que cuenta, etcétera. Tal vez ahí el desafío es que como ciudadanos empecemos a ejercer nuestros derechos y pedir que la política pública se ejecute o se elabore tal cual nosotros la necesitamos. Entonces, por ahí yo me iría, Gloria, para no extenderme más. En concreto, creo que el plan de gobierno tiene oportunidades con todo esto de leasing. Tal vez yo no puedo comprar un automóvil hoy día para hacer un Uber, pero lo puedo rentar. Y es un poco lo que se daba en la práctica con el mercado de taxis, que uno le decía, mire, usted maneja el taxi y lo que yo le pido son 200, 250 por día y lo que le sobre, pues es ya su ganancia. Pero yo no tenía capital y el leasing me lo va a permitir. De pronto yo me voy a tener que convertir en un Uber, un taxista, o de pronto yo no puedo comprar todo el equipo de cocina para armar mi restaurante, pero lo puedo rentar como opción a compra si después me lo permite, o la maquinaria, no sé. Recordemos que también está la ley de garantías mobiliarias, que más o menos ha ido funcionando. Yo creo que también es, y usted que está en eso, Gloria, lo conoce, es cuestión de educación financiera, que la gente entienda cómo funciona todo esto, porque si no lo entendemos, no lo usamos. Y yo me recuerdo muy bien cuando hice un estudio sobre cooperativas, yo también era escéptico y ahí fue después de hacer este estudio sobre cooperativas de ahorro y crédito, yo me afilié a una cooperativa porque también era escéptico, o sea, no entendía cómo funcionaba, estaba tan el chip de banco comercial aquí muy grabado, que hasta que hice ese estudio y tengo ya 11 años de estar en una cooperativa, no han quebrado, ahí está mi dinero, etcétera, etcétera, pero es cuestión de educarnos y esa es otra invitación también a formarnos, a seguir potencializándonos. Creo que esta pandemia después nos va a obligar a lo que ya venía antes, de un aprendizaje continuo, no un aprendizaje de una sola vez, sino un aprendizaje permanente, continuo y en muchas áreas. Todo lo que se pueda hacer de formación, capital humano va a ser bienvenido porque realmente todos lo necesitamos en muchas otras partes que tenemos y los negocios también va atado a ello. Así es que espero con eso poder tener una panorámica para los que querían que ahondáramos un poco más. La buena noticia es que la economía se está recuperando, tal vez no tan rápido para algunos, pero hay una oportunidad. Y el desafío ahí de nuevo es cómo cada quien en nuestros segmentos, en nuestros sectores, en nuestros territorios, vamos a aprovechar esa oportunidad. De nuevo puse los ejemplos, personas que a través de las redes le venden a personas que no necesariamente están en su municipio, en su departamento, sino se fueron a nivel de país, que buscan la logística. Hoy hay muy buenos servicios de transporte, más allá del típico bus que antes había, y la gente está dispuesta porque quiere experimentar, quiere comprar, tiene necesidades. Y ese es el gran desafío que encuentran. Lo mismo pasa con los servicios, cualquiera que estos sean. Y en general, creo que con eso termino, Gloria, para no extenderme. Muchas gracias, doctor Díaz. Tal vez tomando, ya para ir cerrando, Magíster Saúl, hay unas inquietudes acá en el chat que se refieren a los costos que tienen que pagar las MIPYMES y sobre todo en los procesos de certificación. A ver, hay una brecha bastante alta entre la informalidad y la formalidad. Y justo estos procesos de certificación tienen que ver con cómo se va incentivando esa formalidad
porque hay mayores oportunidades cuando las empresas se empiezan a formalizar, mayores oportunidades de expandirse en los mercados, mayores oportunidades para internacionalizarse, incluso para ser proveedor del Estado, ¿verdad? Necesitamos esa formalización, pero hay una preocupación manifiesta de quienes conforman la MIPYME por esos costos que implican esa formalización. Dentro de todo este plan, pues no se visualiza ese apoyo por parte del Estado o la política pública que se está proponiendo. Y otro tema importante que ya lo ha abordado el doctor Guillermo es la parte de financiamiento, ¿verdad? Él habló de algunos instrumentos, pero yo creo que existe la preocupación de los nuevos, de los emprendedores, cómo poder acudir a esos instrumentos financieros que no necesariamente sea el crédito bancario, sino que existan otras alternativas y que no sean de alto costo. En conclusión, ¿verdad? Esto se puede resumir la preocupación de la MIPYME por su costo operativo, por su alto costo de oportunidad y cómo poder trascender e ir involucrándose en otros mercados. Quisiera como terminar con esto y tal vez de último yo haría una pregunta de cierre para los dos. Si es tan amable, Magíster Díaz, de contestarnos y luego ya lanzaría la última pregunta de cierre. Sí, con gusto. Gracias, Gloria. Yo creo que el doctor Guillermo Díaz ha hecho mucho énfasis en el hecho de que dentro de las crisis también puede haber oportunidades. Yo siempre analicé, en el caso de, bueno, como todos sabemos, en el caso de Centroamérica y Latinoamérica, la informalidad es enorme, ¿verdad? A veces dice que la economía que vemos formal es la punta del iceberg y que realmente el 80% de todo lo que está debajo es informal. Yo creo que una de las oportunidades que esta crisis presentó o está presentando es, o el reto que tiene también el Estado de la política pública es poder finalmente de alguna manera fomentar y crear mecanismos, el camino indicado para la formalidad de estas micro y pequeñas empresas. Creo que eso en la región de Centroamérica no se está aprovechando todavía, y usted lo decía, Gloria, porque la formalidad genera, por supuesto, por un lado, facilidad, digamos, uno de los grandes retos y obstáculos de la formalidad en nuestras economías es también los obstáculos que existen para esto o los costos que esto puede conllevar, por ejemplo, en temas impositivos, porque no hay realmente un camino específico para que una microempresa informal pueda llegar a la formalidad. Y eso ya de por sí le trunca, prácticamente le obstaculiza y le imposibilita llegar a acumular, crecer y, como usted decía, diversificarse y poner otros mercados. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí se debería de discutir en nuestros países, específicamente en Guatemala, el tema de aprovechar esta situación para realmente fomentar la formalidad en la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, el tema de trámites simplificados para la formalización, la monotributación, y en vez de estar pensando una microempresa de pagar a la SAT al impuesto, que al X, no sé qué, monotributación, simplificar los trámites. Eso podría ser en este momento prácticamente que estamos en un hito mundial, en una situación atípica total, que no se ve en siglos. Podríamos pensar en esa ruptura de paradigmas para poder fomentar esta formalización. Y eso llevaría a que las micro y pequeñas empresas pudieran acceder a cosas que tal vez no pueden hacer desde la informalidad, como por ejemplo en el chat he visto varias participaciones, como lo decía Gloria, sobre las certificaciones, certificación de inocuidad cuando tiene que ver con alimentos, certificación de otro tipo cuando tiene que ver con servicios. Entonces yo creo que por ahí podríamos pensar en discutir y proponer complementos a este plan de recuperación sobre el tema de la formalidad en la micro y pequeña empresa. Ahora, con la segunda parte de la pregunta de acceso a financiamiento, yo estoy totalmente de acuerdo que el crédito bancario tradicional, que siempre he visto como como lo único que hay dentro del mercado financiero, erróneamente, creo que pudiera ser diversificado con algunas de las herramientas que se mencionan en el plan de recuperación, leasing, capital semilla, etcétera, pero también con otras
aprovechando estos nuevos patrones de consumo y los potenciales modelos de negocio que existen. El doctor Guillermo decía algunos, ¿verdad?, que pueden surgir y algunos que ya existen. Hay un montón de modelos de negocio virtuales ahora y muchos que todavía no existen, creación de aplicaciones móviles para cualquier cosa. Y ese tipo de nuevos modelos de negocio necesitan estos financiamientos y yo mencionaba algunos, como por ejemplo capital de riesgo, equity, que es comprar participación dentro de una pequeña empresa, red de inversionistas ángeles. Hay en inglés, en esta red de inversionistas ángeles le llaman el small ticket, la pequeña entrada, porque hoy se está hablando de generalmente, yo no sé si ustedes han visto este programa el tanque de tiburones, ¿verdad? Aquellos grandes inversionistas que meten millones y millones o cientos de miles de dólares en ideas de negocio geniales, pero ahora se está hablando, y nosotros estamos desde Swiss Contact promoviendo esto, la misma mecánica, la misma dinámica de pitch, de generar capital, de que inversionistas metan sus recursos en nuevas ideas de negocio, pero en el pequeño ticket, en aquello que ya no es cientos de miles de dólares, millones de dólares, sino más bien tal vez en miles de dólares, a lo mucho decenas de miles de dólares, pero que genera esa facilidad. Y ya no estamos hablando de crédito bancario, estamos hablando de coinversión. Pero estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo desde proyectos de la cooperación internacional, y creo que ahí sí nos falta el acompañamiento del Estado para poder pilotear estos nuevos mecanismos de financiamiento en ese sentido. Ahora, yo también quisiera abordar los mecanismos de financiamiento desde los territorios. Hay muchas preguntas en el chat, he podido ver sobre el tema del rol de los gobiernos locales. El doctor Guillermo Díaz hacía un comentario que estoy totalmente de acuerdo sobre el protagonismo que deberían de tener las municipalidades a través de sus oficinas de desarrollo económico local, que muchas no tienen, que otras muchas sí tienen, pero que no están bien equipadas, o solo es una persona la que está en esa oficina de desarrollo económico local. Es importante también equipar las capacidades institucionales y del personal de las municipalidades, de las instancias departamentales del MINECO, del MAGA, etcétera, un poquito para generar este dinamismo económico local que se hace necesario para poder realmente generar ese consumo, esa dinámica, ¿verdad? Y desde los territorios, a través, por ejemplo, del cooperativismo financiero, también podría haber una solución para poder generar acceso a financiamiento en el interior del país. Sistemas como Micope y otros pudieran, a través del apoyo técnico de creación de nuevos productos, generar este acceso a financiamiento. Por ahí me quedo. Gracias, Saúl. Muy atinado, ¿verdad? Yo creo que en la parte de financiamiento, por ahí lo decía en el chat, mire, un fondo de garantía. El fondo de garantía creo que es muy urgente para poder mejorar el acceso al financiamiento, sobre todo de las microempresas que no tienen garantías que ofrecer. El fondo de garantía que actúa eso como un garante del crédito y todos los instrumentos que Saúl ha mencionado. Hay una pregunta que me gustaría que la puedan responder brevemente en el chat y dice: ¿qué piensan los invitados acerca de buscar el apoyo de los medios de comunicación para desarrollar campañas que promuevan el consumo de productos nacionales, particularmente las microempresas? Nos dice acá como un apoyo de la responsabilidad social de los medios, porque evidentemente pues comunicar en medios es un poco caro, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes en el espacio público. Gracias, Gloria. Si quiere, antes de responder la pregunta, voy a retomar el tema del financiamiento. Yo creo que, de nuevo, el financiamiento, tenemos que tener un proceso de educación por ambas vías, tanto el que da el crédito como el que lo solicita. Y digo el que da el crédito porque a veces es problema de no saber cómo analizar esos microcréditos. Es decir, a veces la banca muy tradicional quiere clientes muy formales y tener una garantía total, lo cual no existe en un negocio que de por sí es riesgoso. Entonces, que es un poco lo que sí han sabido hacer las cooperativas, más o menos con un banco, y bueno, las instituciones de microcrédito. Y
por el lado de la persona que lo solicita, pues también para saber hasta dónde puede endeudarse y cómo va a pagar. No simplemente decir, bueno, mire, yo lo voy a pagar, y un poco lo que mencionaba Saúl, hay que crear productos que sean financieramente adaptables a la persona. Si mi flujo de caja es semanal, pues yo no puedo pretender que esta persona me vaya a pagar mensualidades o cuotas quincenales cuando mi flujo de caja es mensual. O peor aún, si mi flujo de caja es bimensual, porque yo tengo que dar al crédito, que es lo que pasa a muchas. Por ejemplo, yo he hecho estudios con personas de comercio que venden por catálogo, que es un mercado bastante amplio, son más de 50,000 personas que se dedican a eso y que tienen que dar crédito. Entonces, en lo que yo vendo el producto y de ahí recupero mi dinero, pues no me pueden decir que, mire, usted tiene que pagar tal día, por decir algo, que es lo que nos dicen los bancos. Usted venga y si no paga el día 5, entonces ya le corren intereses. Pero resulta que esta gente a la que yo le vendí me va a pagar hasta la quincena, porque es cuando tiene liquidez. Entonces, hay que tener una apertura tanto del lado de quien otorga el crédito como del lado de quien lo recibe. Creo que es un buen momento, las tasas están bajas. Yo no me explico, y ahí yo sé que no le va a agradar a lo que va a decir ahorita, cómo es que un microcrédito que todavía tiene una tasa de mora baja sigue teniendo tasas de interés arriba del 20%. No me lo explico. O sea, para mí un microcrédito debe tener una tasa de interés mucho más baja, porque está demostrado que no tiene un riesgo muy grande. Tiene una tasa de mora como si fuera un crédito de gran magnitud. Entonces ahí estamos hablando que no hay un riesgo mayor que el de un préstamo mayor, pero sin embargo sí hay una diferencia de más de doble en cuanto a tasas de interés. Entonces creo que ahí hay que hacer algún trabajo de sensibilización a las instituciones financieras, que sé que no son obras de caridad, son negocios, pero también creo que tampoco deben de tener ese tipo de tasas, porque entonces lo que hacen es que ya dificultan al pequeño y mediano empresario en el término que le obligan a tener que tener rentabilidades altas para poder pagar esos intereses. Hay que crear productos, insisto, en condiciones que le permitan a los pequeños y medianos, y ahí se requiere mucha creatividad, conocerlo. Los pequeños y medianos, contrario a lo que se piensa, tienen la mejor disposición de pagar. Yo recuerdo cuando fue la erupción del volcán de ceniza, y se estaba haciendo un estudio de microcrédito, y recuerdo unos agricultores de café que lo que fueron a decirle a la institución de microcrédito que les iban a pagar, pero que por favor no se fueran a retirar del territorio, por unirlo con lo que dice Saúl, porque eran los únicos que llegaban ahí a ofrecer crédito, que ellos iban a ver cómo reunían el dinero que pagaban, pero que por favor les siguieran dando crédito porque eran los únicos que les daban, y efectivamente así fue, pagaron, etcétera. Entonces ese paradigma de que la gente no va a pagar porque no quiere o no puede, etcétera, no es tan cierto. Aún en medio de esas tragedias de que ha habido terremotos, erupciones, inundaciones, etcétera, la gente mira cómo paga, porque de nuevo tiene esa solidaridad familiar o de quien sea, de la remesa, como sea, se va pagando. Y lo ato ahí a lo que decían ahí. Creo que es muy importante también contar con los medios de comunicación para hacer esa campaña de educación, de sensibilización. Estamos en un momento oportuno que nos hace reflexionar. Yo veía también ahí, decía, bueno, busquemos de nuevo productos nacionales. Sí, es correcto, pero no olvidemos también que el mercado pues tiene su propia lógica, y si el producto chino estás vendiendo a un precio menor que el mío, la lógica económica va a ser que el consumidor va a comprar el producto chino porque es menor que el mío en precio, y no por eso va a decir que el que lo compró es mal guatemalteco. O sea, mi gran desafío ahí es ver cómo yo logro hacer un precio un producto, tan con un precio que se equipare al del chino y con una calidad también, ¿sí? Entonces, ojo, la economía de mercado tiene sus ventajas, pero también tiene sus retos. Se habla de competitividad, y la competitividad es precisamente eso, es ser capaz de poder competir con los demás. Y de nuevo, eso solo pasa por capacitación, formación en diversos ámbitos, como bien decían ahí en el chat, también formaciones en términos de calidad, etcétera. Y yo los invito, de nuevo, de parte de nosotros como universidad, tenemos ese mandato de dar formaciones. Actualmente estamos aliándonos con el Ministerio de Economía para seguir en las formaciones. Estamos aliándonos con un banco para dar formaciones, porque obviamente, aunque no queramos, pues los consultores tenemos que ganar.
no podemos dejar de tener un ingreso y como mínimo tenemos que tener alguien que vaya a pagar al consultor, al facilitador. Nosotros damos instalaciones, damos plataformas, etcétera, pero siempre necesitamos de algo y eso es lo que buscamos. Quien nos apoye también. Como les digo, vamos a iniciar prontamente la Academia Mujeres Emprendedoras 2021. Hemos capacitado la primera más de 120 mujeres, muy exitoso en este programa, como les digo. Y nuestro reto es seguir fomentando la pequeña y mediana empresa. Gloria lo sabe muy bien porque estuvo en la facultad con nosotros. Nosotros pues tenemos nuestro sentimiento, nuestro corazón, principalmente en la pequeña y mediana empresa desde hace mucho tiempo. Siempre decimos que a nuestra visión la economía guatemalteca se erige sobre manos de mujer, porque sabemos la importancia de la economía femenina y también hombros de migrante, y sabemos que ahí lo que va es, detrás de todo ello, pues es micro y pequeña y mediana empresa, y por eso es que nosotros apostamos a la micro y mediana empresa, aunque también tenemos relaciones y vinculaciones con las grandes empresas, pero de nuevo repito, nuestro corazón, nuestro mandato, nuestro interés, como se suele decir hoy día, está más que todo en la pequeña y mediana empresa. Yo con eso me quedo, Gloria, porque veo que ya el tiempo nos consume. Muchísimas gracias. Creo que ya el tiempo se nos acabó. Muy interesante el conversatorio que hemos tenido hoy con nuestros invitados. Solo cierro una conclusión. Para todo esto puedo recoger, de acuerdo a lo que ustedes comentaron, es que el panorama para 2021 se vislumbra positivo, que es importante que el sector encuentre las oportunidades. Ya conversaron ampliamente sobre esta economía de bajo contacto, que es algo nuevo que nos deja para todos hoy, esta noche. Agradecemos muchísimo a la participación de ambos, del magíster Saúl Díaz, del doctor Guillermo Díaz. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Ojalá y el tiempo nos diera para tener un debate más amplio sobre este tema. Concluyo también que las necesidades de la MIPYME siguen siendo no atendidas. Esa es la conclusión que nos queda de acuerdo a la participación que tuvimos en el chat. El sentimiento es que todavía esa política pública no logra cubrir sus necesidades. Creo que todos nosotros las mencionamos y se vuelve a repetir el ciclo y se vuelve a repetir. Estamos cansados de que este plan de recuperación pudiera generar unas mayores oportunidades para el sector. Yo creo que también es importante ese tipo de foros para que sea informativo, de carácter informativo, que los que son parte del sector MIPYME tienen una microempresa, una pequeña o mediana empresa, sepan que existen este tipo de políticas y que a veces no las accedemos por falta de conocimiento, que podemos exigir desde nuestro rol, ¿verdad? Para que sean permeadas y que de alguna forma sea beneficio para el desarrollo de las MIPYMES. Así es que muchísimas gracias a los dos. Yo con esto cierro y creo que acá Philip retomará la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Saúl y Guillermo, por su excelente disertación. Creemos que hemos generado mucho valor para todos aquellos empresarios y personas que nos han acompañado esta noche. Y pues a mí no me queda más que invitarlos a que nos visiten en CEC Guatemala. Tenemos la solución que ustedes necesitan. Tenemos más de 1000 expertos disponibles para cualquier disciplina empresarial donde ustedes consideren que tienen un área de necesidad. En el chat he colocado algunos links donde ustedes pueden acceder directamente a una solicitud de consultoría. Y como he dicho en otras ocasiones, si ustedes tienen 10 minutos, bastan 10 minutos para poder hacerse de una consultoría. No están más lejos que de un clic en su ordenador. Así que muchas gracias a todos de nuevo. Estamos a las órdenes y estaremos contactándolos en el futuro porque tenemos una serie de webinars para los próximos meses donde estaremos tocando temas de muchísimo interés para las MIPYMES del país. Así que esperamos verlos muy pronto y espero saber muy pronto de ustedes también. Me tienen a la orden en los contactos que hemos colocado en el chat. Así que de mi parte, pues yo les doy las gracias y paso a cederle la palabra a Mónica García del programa Academia Empresa, quien tiene algunas palabras de despedida para ustedes. Así que de mi parte, muchas gracias.
Muchas gracias, Philip. Muchas gracias a cada uno de los que han hecho posible el desarrollo de este conversatorio. De parte del programa Academia Empresa de la Universidad Rafael Andívar, pues afirmamos nuestro compromiso de brindar nuestros servicios de formación ejecutiva de alto nivel y apoyamos al fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa a través de diversos canales, ¿verdad? Como ya el doctor Díaz ha mencionado, estamos en constantes búsquedas de alianzas para apoyar a este sector en materia de capacitación. E igualmente hay diversas iniciativas desde la facultad. Les he compartido a través del chat el link del Facebook de la Facultad URL Económicas para que nos sigan. Ahí se publican diversas convocatorias para participar de los diversos programas de formación, apoyo a emprendimientos y también el acceso a los webinars que estamos realizando desde el programa para fortalecer en diferentes materias, ¿verdad? Mercadeo, finanzas, economía, administración de empresas, liderazgo. Estamos a sus órdenes, les invitamos a conocer más de nuestro programa, el correo del cual han recibido la confirmación para participar de este webinar es al cual ustedes se pueden comunicar y con mucho gusto les podemos ampliar el detalle de nuestros servicios y las posibilidades de apoyo que tenemos para brindarles y apoyarles. Deseándoles desde ya una feliz noche, un buen provecho a quienes van a ir a degustar los alimentos en la hora de la cena, ¿verdad? Agradezco por su tiempo, por acompañarnos y ojalá volvamos a encontrarnos muy pronto en otro de estos espacios de crecimiento, de formación, de aprendizaje. Y repito, estamos a sus órdenes desde el programa Academia Empresa. Diseñamos programas de formación a medida de las necesidades de las instituciones en el país y aportamos a la capacitación profesional del recurso humano, recurso vital y más importante para el desarrollo empresarial. Muy buenas noches a todos. Gracias a los disertantes, a Saúl Díaz, Guillermo Díaz, a Gloria Sarazúa por su apoyo en la moderación y agradecemos también a SEC Guatemala por esta colaboración para el desarrollo de este evento. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche. Feliz